miembros de la Corporación Municipal, amigos de la UVES, querido Miguel Murillo, amigo José Julián Barriga, amigos y amigas del libro y la lectura, muy buenas tardes. Verdaderamente pues es un placer reunirme de nuevo con todos ustedes en este hermoso y céntrico paseo de San Francisco para dar el pistoletazo de salida a esta 33ª edición de la Feria del Libro de Badajoz, decana de las ferias del libro de Extremadura, un hito cultural de primer orden organizado por el Ayuntamiento que un año más regresa fiel a la ciudad y a los lectores. Decía un viejo aforismo latino atribuido a Plinio el Viejo que nulla dies sine linea, que no pase un día sin leer o escribir alguna línea. Esa es, entiendo, la esencia del escritor y del lector, y esa es, creo, la esencia de una feria que celebra la cultura por medio de las destrezas más fundamentales que puedan existir para el desarrollo de la condición humana, como es el saber escribir y el saber leer. Piensen qué seríamos todos nosotros sin esas habilidades, a qué quedaríamos reducidos. Y producto de estos actos complementarios es el libro. Decía Borges que todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista, el teléfono es extensión de la voz, luego tenemos el arado y la espada, extensiones de los brazos, pero el libro es otra cosa, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Pues bien, ha llegado la Feria del Libro y con ella ese encuentro anual esperado, gratificante, entre libreros, escritores, editores y lectores, donde hay oferta para todo tipo de público. Aquí se mide el pulso de las últimas novedades de la oferta editorial, se convive en ese amor hacia los libros, se convive en ese amor hacia la lectura, se intercambian opiniones entre los lectores, los libreros dan referencia y rebuscan ese ejemplar solicitado, se imparten charlas y conferencias y los escritores, consagrados o no, pues se acercan al público y el público, como no, a los escritores, existiendo esa suerte de ósmosis entre ambos universos. Por aquí suena música y allá pues los chiquillos participan en incontables actividades y talleres, pintan, escriben, actúan, recitan y leen. Y así, poco a poco, pues van adquiriendo esas destrezas necesarias para formarse como ciudadanos con criterios, ciudadanos más cultos, más libres, capaces de enfrentarse a esta sociedad cada vez más globalizada. Bueno, como lo digo, estamos en una auténtica fiesta. Imaginemos que también entre los niños pues está Platero, deambulando por aquí, por este parque, entre estas casetas, matando moscas con su rabo, por este hermoso paseo de San Francisco, un espacio singular, en un tiempo tan singular como es este embriagador calorcillo del principio de la primavera pacense. Bueno, también tenemos la suerte esta tarde de tener pues, a un vecino y a un amigo que se encuentra entre las nóminas de los extremeños más ilustres, que será el que nos va a pregonar esta fiesta. Él es Miguel, lo conocemos todos, él va a saber con su pregón siempre tocarnos con sus palabras y sus reflexiones de calado, pues nuestras fibras más íntimas como seres humanos. Será un placer escucharte, Miguel. En fin, un extenso ramillete de presentaciones, de conferencias, de exposiciones, de cuentacuentos que nos va a ofrecer esta feria y yo quiero felicitar verdaderamente pues, el trabajo de la Concejalía de Cultura. Me consta, Paloma, que has hecho, que a pesar de las dificultades, pues se hace desde tu concejalía, como digo, un imponente trabajo, con gusto, con interés, especialmente porque lo hacéis todo desde la pasión por la cultura. No quiero extenderme más, el Gobierno de Extremadura va a estar presente en esta feria a través de diversas presentaciones de la editora regional de Extremadura. Tendremos ocasión también, como no, pues de poder esa magnífica exposición que ha abierto la Unión de Bibliófilos en colaboración con el Ayuntamiento, Platero y yo, pues poderla ver dentro de muy poco tiempo en la Biblioteca de Extremadura.
solamente decirles que la palabra es alma de la razón, alma de la escritura, alma de la comunicación, y el escritor es su dueño y servidor. De ahí esa trascendental labor de los escritores en tiempos de desmoralización y apatía como los que vivimos, en momentos de falta de fe en la grandeza del pensamiento y en la existencia de los sueños. Así que nada, gracias autores por abrirnos de par en par el mundo, gracias Ayuntamiento por permitirlo, gracias libreros por facilitarlo y por supuesto gracias lectores por percatarse de ello. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el alcalde de la ciudad, don Francisco Javier Fragoso. Muy buenas noches a todos, querido director general, querido delegado de Gobierno, querida concejala, responsable de Cultura, mi querido pregonero y amigo, querido Miguel, queridos compañeros de corporación. Señoras y señores, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros el inicio de esta gran fiesta, que es la fiesta de los libros y, por tanto, la fiesta de la cultura. Disculpen la voz. Tienen que entender que para un político que llevamos ya una semana de campaña electoral con el cambio de la primavera y con este calorcillo y los aires acondicionados, pues uno es humano y las limitaciones ya están muy favorecidas. Bueno, voy a intentar transmitiros el discurso que habíamos elaborado, intentando transmitir sensaciones. No es fácil porque me he querido pasar las nuevas tecnologías y no sé si uno con la presbicia de las nuevas tecnologías va a tener la capacidad de expresaros todo lo que uno quiere. En primer lugar, daros la bienvenida a la 33ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Y a este primaveral paseo de San Francisco, solo hay que ver el color de las rosas que nos pueden dar este espectáculo, sin duda que une lo que es la literatura también con las sensaciones de sentar en un espacio único e increíble como es este paseo. Yo creo que aquí, en esta ubicación que va a ser casi definitiva, excepto si la Feria del Libro sigue creciendo a la velocidad a la que crece, con este año 4 nuevas incorporaciones, donde al final, quitando que no tengamos el espacio físico suficiente, yo creo que es el lugar ideal. Es el lugar ideal porque en él se consigue tener la mejor imagen, que por un lado son niños que corretean entre juegos y libros, padres y madres que ojean libros seducidos por el atractivo de las novedades literarias o por las curiosidades bibliográficas, y jóvenes que han aprendido el valor de un buen libro y el placer de una mejor historia. Bienvenidos, por tanto, a la Feria del Libro, de la Literatura, a la fiesta de escritores y lectura, a la fiesta de las palabras y de cuánto emociona. 33 ediciones de una fiesta o de una feria. Ya déjalo, si ya me estoy haciendo la idea de las nuevas tecnologías, no os preocupéis, las cosas del directo. 33 ediciones de una feria, decía, de una fiesta, decía el director general antes, la feria decana de todas las ferias del libro de Extremadura. 33 años, por si no lo hemos oído bien, convocando escritores, editores, libreros y lectores en torno a un objetivo universal y capaz de cambiar el mundo por su extraordinaria capacidad de cambiar a las personas, como es la literatura. Los libros llegan a nuestras manos desde que somos muy jóvenes y nos acompañan el resto de nuestra vida. Y por tanto, y no es poco, los libros nos hacen compañía. Los libros desarrollan una influencia en nuestra experiencia vital de tal intensidad que afecta a nuestra conducta, a nuestras relaciones, a nuestra manera de pensar y a nuestra manera de soñar. Y por tanto, y no es poco, los libros nos ayudan a ser personas. Yo creo que a ser mejores personas. Los libros, casi sin darnos cuenta, alternan hábitos que creemos innatos o mecánicos, pero que en realidad son aprendidos después de años de práctica continuada, hasta el punto de que como personas, como lectores, nadie tiene la misma actitud en el momento, casi diría yo, supremo, de acercarse a un libro, de decidir su compra, de llevarlo a casa y después de leerlo. Y por tanto, y no es poco, los libros nos ayudan a ser únicos. Y es como reaccionamos cada uno frente a la lectura de los mismos. Los libros, de manera imperceptible, tal vez, se instalan en nuestro hogar,
nos entran por los ojos, completan bibliotecas públicas o privadas y siempre, aquí o allá, con este o con aquel, logran una pequeña o gran revolución. La revolución de la trascendencia, de la eternidad, consistente en lo que cuentan, en cuánto nos provocan, cuánto queda en la memoria de cada uno o en la memoria de todos. Y por tanto, y esto es mucho, los libros nos permiten viajar hasta el infinito o hasta más allá. Yo crecí con los libros de Los Cinco, de Enid Blyton, cuando los niños no teníamos ni a los Stilton ni a Blue Jeans. Me formé, como tantos de vosotros, entre lecturas obligadas y libros vestidos de negro, que eran los de las ediciones Cátedra, cayendo en mis manos los poemas de Lorca, El Lazarillo, La Celestina, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que este año celebramos la efeméride de sus 100 años de la primera edición, los artículos de Larra, Campos de Castilla, de Machado, o El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Eran lecturas que entonces no me emocionaban, porque eran impuestas, porque eran demasiado serias, porque había que hacer un trabajo o examinarse con ellas, pero lecturas que con el paso de los años uno mantiene viva en la memoria y aunque no pueda recordar mucho de ellas, sabe que Los Cinco le sacaron de casa, que con Lorca viajó a Nueva York, que quiso ser Lazarillo de joven, que Celestinos y Celestinas siguen haciéndole de las suyas, que Platero, más que un burro, fue una emoción, que Larra sigue vigente, que Machado conoció el castellano o el español mejor que nadie y que la vida de Andrés Hurtado casi acaba con mi tímido acercamiento a los libros. Por medio, La 13 Rúa del Percebe, Zipizape y Mortadero y Filemón, que también es una manera inteligente de acercarse al placer de leer. Las lecturas de cada cual proceden de la diversión, de la curiosidad, de la obligación, pero todas ellas conforman la particular geografía de los libros de uno. Cada uno tiene la suya y para cada uno sus libros son su vida, la historia de su vida, porque cada uno de esos libros cuenta algo de sí mismo y dejó algo en ellos. Así, si entráis en casa de cada uno, o en la mía en particular, veréis mis libros, los de mis hijos o los de mi mujer. Y estos libros hablan de nosotros, de mis hijos que están empezando a emocionarse con los libros, de los libros de mi mujer, que lee novelas con un inteligente y riguroso criterio a la hora de la selección, y de mí, desgraciadamente, que doy clases de economía, y de ahí la mayoría de mis lecturas. Bueno, también que me encantan las biografías y los libros de historia. Los libros, como vengo sosteniendo en mi intervención, forman parte de nosotros, ocupan un lugar en nuestras almas y van más allá, donde vamos. Y en nombre de los libros se asienta hoy aquí, a mi lado, para pronunciar el pregón del libro de la Feria de Badajoz, Miguel Murillo. Miguel no necesita ser presentado, pero él sí debe oír de mis labios, y les pido a ustedes que lo hagan también, la profunda admiración que siento por un hombre de su preparación, por un intelectual de Badajoz que con su conocimiento, su capacidad y su sentido del humor, porque lo tiene mucho y muy fino, nos enseña, nos entretiene, nos divierte, nos emociona, que es todavía más importante, nos hace reflexionar y nos envuelve en sus palabras. Palabras que igual encajan en un guión de televisión, en una columna periodística o, sobre todo, en una obra de teatro. El género literario que le ha dado, que nos ha dado numerosas alegrías a lo largo de su trayectoria literaria y en el que se mueve con sabiduría de maestro, el atrevimiento del neófito y la soltura de la que no pierde en ningún caso la forma. Autor de numerosas obras teatrales y experimentado versionador de clásicos, Miguel Murillo es de Badajoz de toda la vida, medalla de Extremadura y director de la joya de la corona de la cultura de nuestra ciudad, que es el Consorcio del Teatro López de Ayala. Su enorme talento para observar lo cotidiano, tu experimentada técnica para trasladarlo esencialmente al teatro, te convierten en un autor al que todo el mundo entiende. Seguro que hoy lo notarán, Miguel. Muchas gracias también a la Unión de Bibliófilos
extremeños, a José Julián Barriga, por su contribución a la Feria del Libro con la exposición bibliográfica sobre Platero. Muchas gracias, como no podía ser menos, a los libreros, a las editoriales, por su presencia en esta feria. Gracias a ellos se convierte sin duda en la feria del libro más importante de Extremadura. Deseo que sea una buena feria para ellos en todos los sentidos. Muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a Caja Badajoz, y a los colaboradores, como siempre, por vuestra ayuda. Muchas gracias a todos ustedes. Les dejo con el pregonero oficial de nuestra 33ª Feria del Libro de Badajoz, mi amigo Miguel Murillo. Buenas noches ya. Perdón por la voz, pero son muchas emociones después de escuchar al alcalde. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias también al ayuntamiento en general por esta invitación a ser pregonero, que en el ámbito personal me produce una emoción muy especial, porque en este mismo parque, este parque en el que estamos, yo descubrí, jugando de niño, el atractivo, ese imán poderoso que tenían las primeras lecturas, las que nunca olvidarás en el resto de tu vida, y que se desarrollaban en un tablero, como yo llamo a San Francisco, un tablero mágico, en el que no solamente eran las lecturas ni los juegos infantiles, sino eran los personajes, las situaciones, lo que se vivía aquí. Yo creo que para un niño, para muchos niños, tengo compañeros que estarían de acuerdo en la afirmación que estoy dando, y de hecho muchas vocaciones de poetas o de autores surgen de la misma manera, el ver que de las páginas de los libros y de los cuentos infantiles saltaban personajes de carne y hueso que nos rodeaban. Me viene a la memoria el Rey del Humo, por ejemplo, un personaje que se ubicaba aquí cerca, en uno de los bancos, y que dibujaba siluetas en el hollín de un plato. Me viene a la cabeza una señora que hace unos años me paró aquí también y me contó el regreso a Badajoz después de 40 y muchos años de emigración, lo que dio origen en mí para una obra de teatro, y sin embargo te quiero. Me preguntó la dirección de una casa grande, y cuando ya estuvimos hablando y supo quién era yo, unió su pasado con algunos nombres y apellidos de la ciudad y dio pie a una obra que luego ya se estrenó y que tuvo un recorrido bastante extenso, ¿no? Ya digo, criados en este tablero de forma personal, y hoy pregonar en esta gran fiesta del libro me parece un privilegio y me emociona profundamente. También quiero dar las gracias en nombre de un colectivo al que pertenezco, que es el colectivo teatral. Un colectivo que lleva mucho tiempo reivindicando no solo su presencia sobre la escena, sino su esencia como género literario y su potencia como vehículo e instrumento para descubrir los mundos universales y particulares que habitamos y nos habitan. Descubrir la ciudad, Badajoz, o reivindicarla. Girar en torno a una realidad desconocida y descubrir que estamos ante nuestros orígenes. De la nada a la nada, de la nada al todo y del todo a la terrible soledad. Proceso que Gabriel García Márquez llevó a cabo con su Macondo, con esa ciudad, ese lugar que, al igual que el Toboso de Cervantes, hunden sus pilares fundacionales en la literatura. Descubrir Badajoz, reivindicar Badajoz, acompañar una historia que solo posee de real lo que en los libros aparece. Y entre esos libros, las joyas literarias que tienen a Badajoz como eje del proceso creativo. Yo no voy a entrar a enumerar las veces que fue cantada la ciudad por aquellos poetas de su reino taifa, ni las nostalgias que Badajoz despertó en quienes la conocieron y la perdieron por razones poderosas de exilio o persecución. Me ciño al apartado
que creo conocer un poco, que es el teatro. Al teatro concebido en Badajoz y también representado en esta ciudad. Y tengo a alguien que unió su nombre y apellidos, a ellos los unió con un nombre más, el nombre de Badajoz. Me refiero a Diego Sánchez de Badajoz. En muchas ocasiones me he referido a este importante dramaturgo, creador de los autos sacramentales y preconizador y renovador de la comedia española del siglo XVI y posteriores, como al gran desconocido, al ignorado, no solo en su biografía, sino en su obra. Nacido, como todos saben, en Talavera la Real y tal vez licenciado en Salamanca, donde dicen que coincidió con otra de las más importantes plumas del Renacimiento, el portugués Gil Vicente, Diego Sánchez estará unido a la Catedral de Badajoz y a los duques de Feria, sus mecenas para siempre. Su obra, que recomiendo vivamente, y más en una feria del libro, la lectura, fue recogida por un sobrino suyo y editada en Sevilla en 1554 bajo el título Recopilación en metro. En ella nos encontramos con 27 piezas dramáticas llamadas farsas. Quienes estudian a nuestro dramaturgo, especialistas ingleses fundamentalmente, como Bras Wardoper, señalan que la estructura de estas piezas denominadas farsas o retablos fueron pensadas para su representación en el interior de las iglesias, exactamente en el interior de nuestra catedral y en las capillas de San Pedro y Santa Bárbara. Pues bien, quien escribiera desde el mayor al menor teman todos los humanos las saetas de mis manos con hierbas de gran dolor, que papa ni emperador no escapa flaco ni fuerte de mí, que yo soy la muerte, que a todos pongo temor, o la vida nos da la muerte, y por eso quien la olvida tiene olvido de la vida. Quien esto escribiera, estas perlas literarias del más alto nivel, mojaba su pluma en el conocimiento exacto y detallado de la ciudad donde él residía, de la ciudad que le acogía, de sus gentes, de su conformación social, de sus problemas e inquietudes, de sus controversias y polémicas en las que estuvo inmerso, como la conocida con el humanista y canónigo Rodrigo Dosma. Lo hacía tal y como un dramaturgo tiene la obligación de hacer: vivir la ciudad, vivir el entorno. Y así conseguía lo que pocas veces se ha podido contemplar en esta ciudad y a la que sus detractores califican como pasiva y poco dada a las manifestaciones culturales. Miren, en 1532 las crónicas recogen que Diego Sánchez de Badajoz logró congregar en la actual Plaza de España frente a la catedral a una multitud, se habla de más de 2.000 personas, para asistir a las representaciones de sus farsas por la festividad del Corpus. Imaginemos esa plaza, San Juan o Plaza de España, llena a reventar, la Puerta del Cordero frente a la que se instalaban los carros del Corpus, tabladillos en los que se tendrían lugar las representaciones y el ambiente que, según los especialistas, no era un espectáculo fijo y delimitado el que reclamaba la atención del espectador. El espectáculo lo rodeaba, el espectador se encontraba en el centro, no en la periferia. La escena es múltiple y asalta al espectador por todos lados. Miguel Ángel Pérez Priego, en una interesante monografía sobre Diego Sánchez, afirma de la intención de sus introitos como poner al espectador en situación dramática y transportarlo a una realidad nueva y diferente de la vivencia ordinaria, una realidad primaria y limpia de inhibiciones, un mundo primitivo, elemental, instintivo, en el que, aún a su pesar, ha de participar emocionalmente. No puedo en este momento, y narrándoles este acontecimiento, dejar de recordar otro día hace ya casi 2 décadas, en el que en esa plaza, al costado de la catedral y sobre un tabladillo de cómicos, teníamos el placer de asistir a una representación mágica. Eran los cómicos del Carro y con ellos, actuando de forma magistral, nuestro Javier Leoni. Si de descubrir y reivindicar Badajoz en clave teatral se trata, ¿quién mejor que el mejor de nosotros,
Javier Leoni. Les puedo asegurar que para lograr estas intenciones y este ambiente, para hacer que toda una plaza vibre con lo que en esa farsa se decía y hacía, el autor debía estar absolutamente poseído por el espíritu de la ciudad, por el conocimiento de sus gentes y por algo más, el deseo de inmortalizar la realidad que le rodeaba aquí, junto al río Guadiana. Y nos lo dice, lo describe en algunas ocasiones el propio Diego Sánchez. Las danzas, bailes y sones, las músicas muy perfectas, las cortinas, las carretas, las banderas, pabellones, las carátulas, visiones, los juegos y personajes, los momos y los visajes, los respingos a montones. Así describe Diego Sánchez de Badajoz nuestras fiestas del Corpus del siglo XVI. Así describe a Badajoz en su obra. Así han soñado Badajoz y la siguen soñando sus cómicos, sus dramaturgos y quienes giramos en torno a nuestros orígenes. Y hay algo más. En la farsa del juego de cañas, donde Diego Sánchez reivindica la tradición de la sibila en Extremadura, Gil Vicente lo haría en Portugal. Aparece un cortejo en el que las virtudes dialogan con personajes bíblicos como Adán, Abraham, Moisés. Este cortejo parece ser que iba desde la plaza de la catedral hasta el Palacio de los Duques de Feria, sus protectores, recorriendo la actual calle de San Juan. Y en ese cortejo vuelve a decirnos sus fuentes de inspiración, sus destinatarios y el acompañamiento del mismo. Porque escuchen las comarcas, delante de estos pregones va un montón de foliones, profetas y patriarcas. Todos van cantando en danza sus cantares de esperanza con secreta melodía. Leer a Diego Sánchez para descubrir Badajoz y reivindicarlo. Leer y descubrir a Diego Sánchez para descubrir esta ciudad. Un ejercicio desde el teatro, que también es literatura, el teatro, aunque, bueno, a pesar del olvido y de su eliminación en los programas educativos, ya pasaron los tiempos en los que las lecturas teatrales representaban no solo un conocimiento literario, sino un divertimento familiar. Me viene a la memoria el extraordinario cuadro de actores de Radio Extremadura Badajoz, de la cadena SER, con el inolvidable Julián Mojedano al frente y sus programas de teatro en la radio. Descubrir Badajoz, reinventarlo. Otro de los autores que ha dejado su visión literaria y teatral de Badajoz en su obra es Manuel Martínez Mediero. Su nombre estará unido al del surgimiento en Badajoz de un movimiento teatral español paralelo al movimiento español, integrado en lo que se llamó el teatro independiente, por oposición al teatro que durante la dictadura se hacía comercial y oficial, ¿no? Aparecen en Badajoz en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, aparecen grupos como el Grupo Pax, el Grupo Almas Humildes o Pequeño Teatro, aparece también posteriormente el Centro Dramático, el Aula Torre Narro de la Diputación Provincial, que dirigió nuestro querido Pepe Villafaina. Estos grupos acercarían a la ciudad obras de autores poco representados, entre ellas, entre esas obras, El convidado de Mediero, que se unirá para siempre a un lugar entrañable, la antigua sede de la Económica Amigos del País, en la calle Hernán Cortés, donde se representaría esa obra y otras muchas. Mediero moja su pluma, al igual que Diego Sánchez, 5 siglos atrás, en el ambiente, la gente, las instituciones y problemática de Badajoz. Muchas de sus obras presentan situaciones, caricaturas y retratos de personajes de Badajoz. Una lectura de su obra, que está editada por la editorial Fundamentos en 4 volúmenes, nos sorprendería hoy y nos descubriría la huella de un gran autor comprometido con su ciudad. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la obra Mirando al mar, trabajo colectivo de lo que se llamó en su día las 3 M's del teatro extremeño: Manuel Martínez Mediero, Jorge Márquez y quien les habla. En esa obra aporta un texto, Badajoz, puerto de mar. En él, un político de Badajoz promete a los ciudadanos que haría un puerto de mar de ganar las elecciones, fiel reflejo de unos años en los que la euforia municipal alcanzó cotas extraordinarias. Preguntado varias veces Mediero
por la influencia de Badajoz en sus obras, siempre contesta igual, que los personajes y las situaciones nacen de sus vivencias como vecinos. Otro ejemplo para entender esta reivindicación de Badajoz en la obra de Mediero lo tenemos en dos obras suyas dedicadas al fútbol, La loca carrera del árbitro y La heroica del domingo. Mediero es un aficionado al fútbol que acude cada domingo al viejo vivero y se sumerge en el ambiente, un ambiente que va más allá del deportivo y que comprende desde aficionados a jugadores, pasando por cualquier tipo de personaje. Perspicaz como nadie, Mediero conoce los entresijos tan especiales de cómo se vive el fútbol en Badajoz y los traslada a estas dos comedias. Traslada a Badajoz globalmente, introduce el espíritu de esta ciudad en retazos de alta literatura dramática. Al igual que con Diego Sánchez, invito a los lectores a descubrir esta obra de Mediero, estas obras, sus obras completas, y desde ella descubrir una ciudad como Badajoz. Por último, y perdonen que me refiera a mi obra que no puedo concebir desprovista de la pátina de Badajoz. Posiblemente, en un análisis superficial, muchos espectadores y aficionados al teatro la identifiquen con los contenidos, desde Perfume de mimosas a Armengol, pasando por Sin embargo te quiero o El pájaro de plata. Ahí señalé a Badajoz como el espacio teatral en el que ocurrían los hechos. Es más, muchos de los personajes podían identificarse en hombres y mujeres de la ciudad, podían y pueden. Y en todo caso, las situaciones, hechos históricos y conflictos correspondían y corresponden, después del tratamiento de ficción, a hechos acaecidos en Badajoz. Pero dejando a un lado lo anecdótico, que en el caso de Armengol supuso para mí una sorpresa al comprobar cómo algo ocurrido aquí, en esta ciudad, captó la atención nacional hasta concederse en el Premio Lope de Vega por esa obra, me identifico plenamente con Mediero al afirmar que toda mi obra está presidida por una manera de vivir, de entender las cosas, de afrontarlas, de captar lo que me rodea, que es muy de Badajoz, hasta un cierto sentido del humor y una forma de estoicismo que no pasividad ni resignación, muy nuestros. Dejando, por un lado, este pequeño recorrido, estos pequeños apuntes, me permitirán que vayamos a lo que nos trae aquí. Una feria del libro, y para el libro, no es solo una explosión más que oportuna, un toque de atención sobre uno de nuestros pilares culturales. Una feria del libro debe ser motivo de reflexión sobre qué papel debe jugar el libro en nuestra sociedad, en nuestras vidas y, sobre todo, en la problemática que nos afecta de forma directa en la actualidad. Todo, en contra de lo que se dice tópicamente, todo no está en los libros. Ese todo está en los lectores y desde ese todo deben salir los interrogantes que a cada uno de nosotros nos asaltan a lo largo de nuestra existencia. Acudir a los libros para obtener las respuestas debe ser el objetivo y, si es educativo, mejor. Y del volumen de esa elección cualitativa dependerá el futuro de un sector y nuestro futuro. Podremos descubrir una ciudad como Badajoz o un universo mágico, un territorio antes desconocido que, sin duda, está en nuestro interior y reflejado en obras literarias universales, como las de Diego Sánchez, como las de muchos otros y como las obras que hoy, actualmente, están surgiendo y surgen de lo mejor que tenemos, que es nuestra juventud creativa. Yo antes empecé reivindicando el teatro como género literario. Parece una obviedad, parece algo que no debería tener que decirse, pero observo cuando me muevo en librerías, cuando me muevo en grandes superficies que tienen librerías, como los anaqueles donde las obras de teatro, las obras universales, estoy hablando además de autores que no tienen nada de desconocido, estoy hablando de un Sófocles, estoy hablando de un Valle Inclán incluso, es muy difícil encontrar, por supuesto, de autores actuales, ¿para qué les voy a hablar? Y me gustaría que, ya que soy, creo, el primer autor de teatro que pregona en una feria del libro, me gustaría que en algún momento, en alguna época, en alguna edición, haya
un espacio, haya presentación de autores que los hay, de talla, que están obteniendo ecos importantes con lo que están expresando con sus obras, pues poder encontrar en el programa la presentación de un libro de teatro, de una obra de teatro, con el autor presente, porque creo que hay un sector y hay toda una profesión y mucha afición que así lo desea. Yo les deseo que pasen por San Francisco, que aparte de ser un placer enorme, es muy sano y saludable, pero que se acerquen a las casetas, ojen los libros, toquen los libros y compren los libros, que también de eso se trata. Muchas gracias, feliz Feria del Libro, buenas noches.